Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor Jesucristo por permitirnos una vez más estar aquí en cabina de radio para glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Saludamos a cada uno de ustedes, deseando de todo corazón que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. También deseando pues que usted siga con la fe puesta en alto, con una fe fuerte, bien cimentada en todas las promesas que Dios nos ha hecho a través de su santa y bendita palabra. Él es claro, fiel y verdadero. Él ha prometido no desampararnos nunca. Él ha prometido que estará con todos y cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Qué lindas las promesas de Dios. Dios ahí está, mi amado hermano, mi amado amigo, nunca se aparta de nosotros, siempre fiel, siempre verdadero, siempre presto para tendernos su mano, para sacarnos adelante, para resolver cualquier circunstancia o situación adversa que se pueda presentar. Ahí está el gran yo soy, ahí está el Señor Jesús de Nazaret, aquel que se levantó de la muerte, que resucitó y luego fue alzado hacia el trono de la gracia, hacia el reino de los cielos. Ahí está a la par nuestra, ahí se mueve en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro lugar de estudio, en medio de nuestro lugar de trabajo, donde quiera que vayamos en ese transporte colectivo, en ese vehículo, en cualquier lugar, donde quiera que vayamos, hermano, allí está la presencia de Dios con cada uno de sus hijos. Qué lindo, qué hermoso saber que aunque usted y yo somos infieles, somos transgresores de la palabra, quebrantamos los mandamientos, quebrantamos la ley divina, le fallamos a Dios, pecamos y ofendemos su santidad, pero Él permanece siempre fiel con nosotros. Una vez más, le saluda a su hermano Dervin Flores desde Cabina Radio El Verbo Divino en el municipio de San Sebastián, Salitrillo, departamento de Santa Ana, República del Salvador, diciéndole: edifiquemos nuestra alma a través de la Biblia. Edifiquemos nuestra alma a través de la palabra, a través del mensaje, a través de la meditación del santo y bendito evangelio. En esta hermosa hora, amado hermano y amigo, le voy a invitar que abramos la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Ahí vamos a leer un versículo a manera de introducción para desarrollar un mensaje en esta hermosa hora. Tito capítulo 2, versículo 12. Para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Leemos la santa y bendita palabra de Dios tal como está escrita, y a su letra dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo leemos nuevamente. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar en esta hermosa cabina de radio para glorificar tu nombre,
para exaltar tu nombre, para proclamar tu santa y bendita palabra, para proclamar tu santo y bendito evangelio, para proclamar, Señor, que tú eres Dios en el cielo, en la tierra y en el mar, que tú tienes poder, Señor, para hacer cosas grandes en la vida de todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, porque tu presencia se manifiesta a través de tu palabra, a través del aire, a través del viento, a través del sol, de la luna, a través de las aguas, Señor, en todo lo que vemos, en todo lo que podemos contemplar en el universo entero. Allí está tu presencia, allí está tu poder, allí está tu autoridad reflejada, Dios amado, Dios eterno. Gracias por permitirnos, Señor, ser portavoces de tan grande palabra, de tan grande promesa. Gracias, Señor, por permitirnos ser instrumentos de bendición para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos, oh Dios, analizar, estudiar y profundizar en tu santa y bendita palabra. Gracias, Dios mío, porque hay muchas personas que anhelan, que desean, Señor, estudiar, meditar tu santo y bendito evangelio. Hay muchas personas que anhelan y desean ser parte del cuerpo de Cristo, pero no pueden. Tienen ataduras fuertes, tienen problemas graves, Señor, que no los dejan a ellos entregarse, que no los dejan a ellos ser instrumentos de gloria, honra y alabanza a tu nombre. Gracias, Padre, porque aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de nuestra imperfección, de nuestros errores, de nuestras faltas y nuestros pecados, nosotros seguimos esforzándonos, Señor, por hacer algo en tu obra. Gracias, Dios mío, por abrir este instrumento de bendición como lo es Radio El Verbo Divino. Gracias, Dios mío, por permitirle a nuestro pastor hermano José Luis Chávez abrir este canal de bendición, esta emisora llena de la presencia, del poder y de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rey, gracias, porque a través de estas ondas sonoras tú te manifiestas, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. A través de esta hermosa señal de radio, Padre eterno, tú estás llegando a muchos países, a muchos hermanos y a muchos amigos, a muchas personas que están siendo, Señor, bendecidas, edificadas a través del mensaje de la palabra, a través de la alabanza, de la adoración, Señor, a través de esa búsqueda, Señor, de oración, a la búsqueda de tu rostro. Gracias, Señor, porque desde que damos inicio, Señor, a las horas laborales de esta hermosa radio, desde ese momento la unción y el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo se manifiesta a través de los aires, Señor, y llega hasta muchos lugares que nosotros desconocemos, lugares que ni nos imaginamos cómo son, pero tú sabes, Señor, que allí está la necesidad y hasta allí llega el poder y la autoridad de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas, oh Dios, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, allí donde está mi hermana, donde está mi hermano, mi amigo y mi amiga, allí llegue, Santo de Israel, esa unción poderosa, ese toque santo, ese toque divino. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa hora, rompe ataduras, rompe cadenas, ven ministrando, venga sanando, venga limpiando y purificando. Tome control de la vida de mi hermano, de mi hermana. Oh Santo Rey, Santo Maestro, Santo Señor, en esta hermosa hora clamamos en el nombre bendito de Jesús, que su presencia, su poder y su autoridad venga bendiciendo a aquel que está, oh Dios mío, elevando ese clamor en este hermoso momento, allí donde está mi hermano, donde está mi hermana, Señor, clamando, rogando, suplicando, Señor, por esa petición que él tiene, por esa necesidad que él está
está padeciendo, Dios mío, en esta hermosa hora, sople de su presencia, que sea su Espíritu Santo, que sea su poder, que sea su autoridad, Rey amado, ministrando, ungiendo con aceite santo, bendito, puro, ungiendo con aceite divino en esta hora. Venga Espíritu Santo en esta hora, abriendo los ojos espirituales de su iglesia. Venga abriendo los ojos de su pueblo, Señor, que su pueblo comprenda, que su pueblo analice que nunca ha estado solo, que usted siempre ha estado con nosotros, que usted es poderoso, que usted es grande, que usted es capaz de deshacer todo lo que ha hecho con tal de sacar en victoria a su iglesia, que usted es capaz de detener a Satanás, a sus demonios y a todo ataque del enemigo con tal de defender a su iglesia. Su palabra, Señor, dice que nosotros valemos gran precio para usted. Su palabra dice que nosotros somos de gran estima ante sus ojos, Rey eterno, Rey poderoso. En esta hora, véngase manifestando en las necesidades de nuestros hermanos. Padre, le suplico que en esta hermosa hora tome control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu y nuestro corazón, para poder glorificar su nombre, para poder proclamar su reino, para poder, oh Dios mío, crecer espiritualmente a través del conocimiento, el análisis y el estudio, Señor, de tu santa y bendita palabra. Padre, gracias por este privilegio, gracias por estos momentos especiales, gracias por permitirnos dirigirnos hasta el trono de tu gracia, gracias por escucharnos y sobre todo, Señor, gracias por esa respuesta. Dios amado, te pedimos tu asistencia, tu cobertura y tu bendición en el santo y bendito nombre de Jesús, el cual es nuestro amo, Rey y Señor por toda la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué lindo, mi amado hermano, sentir la presencia de Dios. Es hermoso ponerse a platicar con el Eterno y sentir que su presencia se manifiesta en nuestra vida y sentir que no estamos solos. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, porque aún en medio de cualquier circunstancia que usted y yo estemos pasando, ahí está la presencia de Dios con cada uno de nosotros. Dios es fiel, Dios es verdadero y Él ha prometido no desampararnos jamás. Si usted recuerda, el profeta Jonás se apartó de la orden de Dios, desobedeció la orden de Dios, mas sin embargo Dios nunca se apartó de él. Si usted que me escucha por algún motivo se ha apartado, Dios le ama, Dios quiere bendecir su vida y Él nunca lo va a dejar. Ahí va a estar, pendiente de usted, hasta que usted reconozca que sin Dios no podemos caminar. Amén. Desarrollamos el tema en esta hermosa hora. Desechemos todo lo que dañe la paz entre hermanos. Desechemos todo lo que dañe la paz entre hermanos, ¿verdad? Como dice la cita bíblica base o introductoria que escogimos en esta hermosa hora, Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a analizar en esta hermosa hora, mi amado hermano, mi amado amigo, la porción bíblica del apóstol Santiago, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. De allí, como le dije, el tema, desechemos todo lo que dañe la paz entre hermanos. Es menester analizar que dentro de la iglesia debemos de ser humildes, debemos de ser sumisos
Y aunque otra persona no tenga la razón, y aunque nos haya ofendido y nos haya dañado, por tal de mantener la paz y la santidad entre todo el pueblo de Dios, es bueno quedarse callado, es bueno humillarse, es bueno, ¿verdad?, soportar a veces agravios, insultos, circunstancias difíciles. Pero debemos ¿de qué? Desechar todo lo que dañe la paz entre hermanos. En el versículo 1 del apóstol Santiago, del capítulo 4, dice la bendita palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Oiga la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está haciendo énfasis en una palabra y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Analizando la bendita palabra de Dios, tratando de hacer un estudio exegético a la palabra, podríamos ver o decir que la palabra pasiones, amado hermano y amigos, son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, componentes naturales de la psicología humana que inclinan a obrar o a no obrar en vista de lo que se percibe como bueno o malo. Mejor dicho, de otra manera, las pasiones son esas emociones o impulsos que nos ayudan a trabajar o a dejar de trabajar dentro de la obra de Dios. Pero el apóstol Santiago dice bien claro: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amados hermanos, este hermoso versículo nos enseña que muchas veces nosotros, y quizás en todas las iglesias de todo el mundo, no actuamos en un mismo espíritu, sino que cada quien quiere hacer las cosas a su manera. Amado hermano, allí es donde nosotros caemos en graves errores. ¿Por qué? Porque los parámetros bíblicos son los que nos describen, los que nos enseñan cómo debemos de actuar, cuál debe de ser nuestra conducta dentro del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, libros proféticos o cartas generales o carcelarias o como usted lo quiera llamar, libros históricos, poéticos, toda la bendita, santa y poderosa palabra de Dios nos enseña la forma correcta en la cual Dios quiere que usted y yo caminemos. Así de sencillo. Este hermoso versículo 1 nos enseña, como le repito, que muchas veces en las iglesias no actuamos en un mismo espíritu, sino que actuamos conforme nosotros creemos conveniente, como nosotros pensamos que estamos actuando bien. Amado hermano, déjeme decirle que estamos en graves problemas. Que Dios nos ayude en este hermoso momento, porque nosotros, amados hermanos, tenemos graves problemas. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 13, versículo 11, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice la bendita y palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice: todos los santos os saludan. Nos está enseñando la palabra de Dios, amados hermanos, que todos nosotros debemos de vivir en paz, debemos de vivir en armonía, debemos de vivir en felicidad, en comunión. O sea, cuando Pablo está diciendo todos los santos os saludan, ¿ya?,
entonces debemos de vivir en paz, en armonía entre todos y cada uno de nosotros. En el versículo 13 también de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amado hermano, estamos como hijos de Dios obligados a tratar de la mejor manera de vivir unidos, de no tener discusiones, de no tener iras, contiendas, disensiones entre nosotros. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Allí dice bien claro que no debemos de tener ese tipo de situaciones, ese tipo de circunstancias. La primera epístola también del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos enseña de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Oiga, amado hermano, amado amigo, la palabra de Dios dice bien claro, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Dios nos está exhortando a todos de que vivamos de una manera amorosa, de una manera compasiva, de una manera fraternal, misericordiosa y amigable. Como iglesia del Señor estamos obligados, amados hermanos, a guardarnos amor, respeto entre todos y cada uno de nosotros. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude, porque la palabra de Dios nos insta a que nosotros debemos de tener ese vínculo amoroso entre todos y cada uno de nosotros. La palabra dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En el versículo 2, ¿verdad? En el versículo 2 podemos ver lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. La palabra es bien clara, mi amado hermano, y menciona varios pecados en este hermoso versículo. Si usted y yo analizamos este versículo, el primer pecado que el versículo menciona es la codicia. Y la codicia, mi amado hermano, es desear las posesiones del prójimo. El segundo pecado que este hermoso versículo nos menciona es la envidia. Y la envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o oír de la prosperidad de otros. Mire qué tremendo. Satanás es tan astuto que usa este tipo de circunstancias, este tipo de pasiones, para que la persona pierda la bendición, para que la persona no reciba las bendiciones grandes, maravillosas y poderosas que Dios tiene para él. La palabra de Dios es bien clara y nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces la palabra nos está enseñando, aquí nos está diciendo que la codicia, la envidia, no le agradan a Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 27, allí podemos comprobar, Mateo 27, versículo 18, dice la bendita palabra de Dios. Mateo 27, 18, para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice a la letra 27, 18 de Mateo. Dice la Escritura, porque sabía que por envidia le habían entregado. Oiga, al Maestro Jesucristo, mi amado hermano, lo entregaron por envidia. ¿Por qué? Porque aquellos señores religiosos, aquellos líderes de la disque iglesia, aunque no era iglesia, no, que era más una religión que la iglesia,
Entonces ellos se sentían envidiosos. ¿Envidiosos por qué? Porque el Señor hacía grandes milagros, hacía grandes prodigios, porque el Señor trabajaba con amor. O sea, llegaron a tenerle envidia. ¿Por qué? Porque ellos querían tener el papel protagónico, querían ellos hacer los milagros, ellos querían hacer las sanidades, ellos querían hacer los prodigios y los portentos que Cristo hizo. ¿Para qué? Para ganar fama, para ser famosos, para ganar admiración de las personas. Que Jehová reprenda al diablo. La palabra de Dios nos enseña, amado hermano, que la envidia es mala, el pecado es malo. Y si llegamos a analizar lo que nos está diciendo el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, nos está diciendo bien claro que siempre y cuando en nuestro corazón, en nuestra mente o en nuestra alma, en nuestro cuerpo exista el pecado, tal como la codicia, la envidia o cualquier otro tipo de pecado, entonces lo que sucederá, que ese pecado, en este caso hace mención de la codicia y de la envidia, lo que sucederá, amados hermanos, es que ese pecado hará estorbo para que nuestro ruego, nuestra súplica no sea escuchada en el reino de los cielos. Dice: codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque la palabra de Dios es bien clara. Menciona allí, como le dije, el pecado, la codicia y la envidia. Y después menciona también, como dijimos, que esta gente de la iglesia, disque iglesia, ¿verdad? Los líderes religiosos, tanto los fariseos como los saduceos, los escribas, los celotes y todo ese grupo de gente del Sanedrín, mataron a Cristo. ¿Por qué? Porque la envidia pudo más. La envidia, el demonio de la envidia tomó control del corazón de ellos y destruyó la base fundamental que Dios quería formar en cada uno de ellos. Bendito sea su nombre, porque usted y yo aún perseveramos en la fe, en la esperanza y en el amor, y tratamos de desechar todo lo que no le agrada a Dios. Podemos ver también otro ejemplo en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 15. La primera epístola del apóstol Juan dice la santa y bendita palabra de Dios tal como está escrita. Primera de Juan, capítulo 3, 15. Dice la letra: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oiga, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amado hermano, Dios nos está diciendo a través de su santa y bendita palabra que es de vital importancia, que es menester, que es necesario que usted y yo nos amemos con nuestros hermanos, que usted y yo nos cuidemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros, porque dice aquí: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amado hermano, en el nombre de Dios, la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 15, nos aclara muy bien que si nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, no podremos ver el reino de los cielos, no lograremos entrar al reino de los cielos. Entonces, entre miembros del cuerpo de Cristo, entre miembros de la iglesia, no pueden haber disensiones, no pueden haber envidias, no pueden haber iras, no puede haber codicia, no pueden haber contiendas. ¿Por qué? Porque esos pecados son las armas, las estrategias que Satanás está usando para destruir la bendición poderosa que Cristo Jesús ha puesto en todos y cada uno de nosotros. En el versículo 3
Dice la santa y bendita palabra, tal como está escrito, Santiago capítulo 4, versículo 3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El apóstol Santiago está haciendo énfasis de que la iglesia está haciendo un uso equivocado de la herramienta de la oración. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. La palabra de Dios es bien clara y nos enseña en el versículo 3, dice: muchas veces, amados hermanos, nuestras oraciones están cargadas de peticiones más carnales que espirituales. Allí tenemos el problema. Allí radica el problema, mi amado hermano, para usted y para mí. ¿Por qué? Porque cuando nuestras peticiones no llevan un enfoque espiritual, cuando nuestras peticiones no tienen un propósito espiritual, difícilmente nosotros vamos a alcanzar a recibir respuesta de lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque nuestras peticiones deben de llevar un propósito espiritual. El apóstol Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos de ser sabios y pedirle a Dios cosas que sabemos que van a servir para glorificar y exaltar y bendecir su nombre. 1 Juan 3:15 bien claro nos dice que si aborrecemos a nuestros hermanos, no vamos a poder ver el reino de Dios. Que si hay pecado entre nosotros, no vamos. Y el versículo 3 nos dice bien claro que si nuestras peticiones son carnales y no espirituales, entonces vamos a fracasar. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 nos enseña según la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no puede negar una petición espiritual. Cuando usted está pidiendo algo que va a servir para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre, Dios no se lo va a negar. Cuando nosotros como iglesia estamos pidiendo algo que va a servir para edificación del cuerpo de Cristo, Dios no nos va a negar esa petición. Muchas veces, hermanos, nuestras oraciones, como le digo, son más carnales que espirituales. A veces estamos pidiendo más bendición material que bendición espiritual. Que Dios nos ayude, porque ese es el problema que Santiago está describiendo dentro de su epístola, cuando dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. También en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. O sea, en el versículo 22 dice bien claro que cualquier cosa que nosotros pidamos, la vamos a recibir. ¿Pero por qué la vamos a recibir? Porque estamos guardando los mandamientos de Cristo Jesús, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice: y estamos haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Pero si usted y yo, amado hermano, andamos haciendo cosas que le desagradan a Dios, andamos practicando el pecado, andamos practicando cosas que ofenden la santidad de Dios, difícilmente y seguramente usted y yo vamos a recibir respuesta de lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en problemas, estamos pidiendo cosas que no van, ¿verdad?, con la voluntad divina. En el versículo 4 nos enseña el apóstol Santiago bien claro, hace énfasis a lo que es la amistad con el mundo. Y dice él: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Oiga, amado hermano, el versículo 4, bien claro dice la palabra en el versículo 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted y yo no podemos seguir practicando el pecado, usted y yo no debemos seguir ni siquiera volteando a ver el pecado. ¿Por qué? Porque eso destruirá nuestra vida espiritual, eso destruirá el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios, eso destruirá nuestra comunión íntima con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso el versículo 4 hace énfasis en eso, dice, oh almas adúlteras, ¿verdad? La palabra adulterio, mi amado hermano, viene de lo que es la definición de una persona que es infiel a su esposo o a su esposa. O sea, el adúltero es aquel que es infiel a su esposo o a su esposa. Entonces nosotros, como la novia de Cristo, como la futura esposa de Cristo Jesús, porque existe dentro de lo que es los eventos escatológicos, existe el evento de la boda del Cordero, que son 7 años, donde estarán la boda del Cordero entre Cristo Jesús y su iglesia, su amada iglesia. Eso será en el reino de los cielos. Entonces, cuando el apóstol Santiago hace énfasis en este versículo 4 y dice, oh almas adúlteras, él se está refiriendo a aquellas personas que están dentro de la iglesia, que están dentro de la congregación, pero que están también manoseando al mundo, que están teniendo amistad con el pecado, que están teniendo relaciones con el pecado, con la mundanalidad. Entonces, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, dice el versículo, enemigo de Dios. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, dice la santa y bendita palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos está confirmando, exhortando, nos está señalando y nos está diciendo que nosotros como cristianos evangélicos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, no tenemos por qué amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque en eso hace que el amor del Padre se aparte de nosotros, se vaya, que desaparezca. Entonces, allí es el problema grave. La palabra de Dios es bien clara y el apóstol Santiago nos está diciendo en el capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La pregunta del millón en esta hora es, ¿y tú eres amigo de Dios o eres amigo del mundo? Porque si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Y si somos enemigos del mundo, somos amigos de Dios. La palabra es linda, es hermosa, es bella y es clara. Clara como el agua. Dios está pidiendo que su iglesia se guarde, que su iglesia se cuide, que su iglesia no ande practicando el pecado. La palabra dice bien claro, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está bien claro. También podemos verlo en el Evangelio de Mateo capítulo 6,
Versículo 24 dice la santa y bendita palabra, Mateo 6, 24, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Oiga, ninguno puede servir a dos señores. Amado hermano, amado amigo, aunque duela decirlo y aunque las personas se molesten, pero nosotros ya no tenemos nada que ver con el mundo. Nosotros los que hemos sido lavados, limpiados y purificados con la bendita sangre del Cordero de Dios, tenemos que mirar al blanco perfecto que es Cristo, tenemos que obedecer a su palabra y tenemos que apartarnos de todo pecado y de toda contaminación. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios esté siempre con nosotros todos los días de nuestra vida. Donde quiera que vaya, donde quiera que estemos, allí va a estar el poder de Dios, allí va a estar la gracia de Dios, allí va a estar la cobertura de sus ángeles, sus serafines, sus querubines. ¿Por qué? Porque estamos siendo amigos de Dios. El versículo 5 nos dice bien claro, ¿verdad? La palabra de Dios. San Juan también, capítulo 15, versículo 29, leemos San Juan 15, 29, nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, en el versículo 29 dice la palabra bien claro, 19, perdón, San Juan 15, 19 dice, si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amados hermanos, debemos de estar conscientes que para el mundo nosotros no somos personas agradables. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque en ellos mora otro espíritu. En ellos no mora el Espíritu Santo de Dios, en ellos mora otro espíritu. Vaya a saber qué nombre tenga ese espíritu. ¿De que es un espíritu de error? Sí, es un espíritu de error. Ahora, cada persona tiene distintos espíritus dentro de sí. La gente en el mundo no se preocupa por el Evangelio, la gente en el mundo no se preocupa por predicar la palabra, no se preocupa por edificar una iglesia para proclamar el reino de Cristo, la gente en el mundo no se preocupa por hacer un culto de acción de gracia, la gente en el mundo no se preocupa por agarrar la Biblia, leer la palabra y estudiarla, no, él se deleita más en viendo un partido, se deleita más viendo una telenovela, se deleita más oyendo música mundana. Que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios les guíe, que Dios les toque, que Dios les ministre y les haga reconocer, como dice la palabra, que no podemos servir a dos señores, que no podemos estar en amistad con el mundo y queriendo ser llamados hijos de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a comprender lo que dice aquí la palabra. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Amado hermano, no esperemos aplausos, no esperemos que revienten cohetes cuando nos vean, no esperemos que nos den hacia arriba, que nos hagan alarde. No, amado hermano, la palabra es bien clara y la palabra nos enseña en el libro de Santiago capítulo 4, ¿verdad? Ahí está la base que estamos estudiando, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así de sencillo. Dios claro habla. Ese hermoso versículo dice bien claro que el Espíritu Santo nos cela. En el versículo 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Está hablando del trabajo especial del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada cristiano. El Espíritu Santo de Dios ha sido puesto en todos y cada uno de los cristianos evangélicos con un propósito. ¿Y cuál es? Que Él nos cela fuertemente a nosotros. Él anda donde quiera que estamos. Él mira todo lo que hacemos. Él oye todo lo que hacemos. Y por ende, Él nos cela. ¿Por qué? Porque ya no somos propiedad del mundo. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos postramos de rodillas, confesamos nuestros pecados y confesamos con nuestra boca que Cristo es nuestro amo y Señor, y levantamos nuestra mano al cielo
cielo y nos arrepentimos de toda maldad y de todo pecado, desde ese hermoso momento, mi amado hermano, nosotros dejamos de ser parte del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo bien claro. Él explicó en su palabra y dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es del reino celestial. Entonces, amados hermanos, nosotros no vamos a ser bien vistos, nosotros no vamos a caer bien con muchas personas, pero el versículo 5 nos enseña que el Espíritu Santo de Dios nos cela fuertemente. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice la santa y bendita palabra de Dios. Éxodo 20, versículo 5, dice bien claro la Escritura: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Clarísima la palabra. Ese hermoso versículo está diciendo, amado hermano, ¿verdad? Está diciendo claramente lo muy celoso que es Dios con nosotros, y no tendrá por inocentes a todos aquellos que nos portemos mal delante de Él. Si usted y yo cometimos un error, cometimos un pecado y no fuimos capaces de humillarnos, no fuimos capaces de confesarlo, no fuimos capaces de ponerlo a los pies del Maestro, no fuimos capaces de derramar una lágrima y pedir perdón por ese error, estamos en graves problemas, porque la palabra en el versículo 5 dice: o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amado hermano, usted y yo tenemos alguien que nos cela, y ese alguien que nos cela se llama Espíritu Santo de Dios. Él nos cela, Él nos cuida y Él nos guarda siempre y cuando usted y yo nos separemos del mundo. Dejemos la amistad del mundo. Santiago lo dice bien claro en su escritura, ¿verdad? Ahí en el capítulo 4. Santiago hace énfasis en el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otro pecado mencionado en esta hermosa porción bíblica. En este hermoso versículo dice bien claro: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. La soberbia, amado hermano, es un pecado, es una estrategia, es un arma que Satanás ha usado y seguirá usando para destruir la bendición de Dios en nuestra vida. La Biblia, mi amado hermano y amigo, es bien clara y especifica que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie vaya a morar al infierno. Él no quiere que nadie pase por lo que es el lago de fuego. Él no quiere que ningún alma de su creación divina sea condenada. Entonces Dios, por eso, a través de esta palabra nos está enseñando en esta hermosa hora, en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados hermanos, amados amigos, debemos de ser sabios, debemos de pedirle a Dios que Él nos ayude a ser humildes, que Él nos ayude a botar el orgullo, a botar la altivez, a hacer a un lado lo que no le alaba, bendice y exalta a Cristo Jesús. Este hermoso versículo dice bien claro, mi amado hermano, que a Dios le encanta mucho que nosotros seamos humildes. Mire, la palabra humilde tiene 3 definiciones según el diccionario bíblico, y las definiciones que tiene son manso, pobre y sumiso. El manso es aquel como la paloma, por eso el Señor dijo que había que ser mansos como la paloma, ¿verdad?
El manso es aquel que se deja corregir, que acepta que tiene errores. Esa es una persona mansa, y cuando alguien se acerca y le comenta el error, le trata de corregir el error, él humildemente y con mansedumbre acepta su falta, acepta su error y se queda tranquilo esperando que Dios tome control de su vida y le deje salir adelante. Esa es una persona mansa. Pero como le dije, humilde tiene 3 definiciones: manso, pobre y sumiso. El pobre, ¿cuál es el pobre? El pobre, ¿a qué se está refiriendo, amado hermano? No a una pobreza material, monetaria, sino que la palabra, cuando habla de los pobres de espíritu, está refiriéndose a las personas que dependen de la voluntad divina, que se someten a la voluntad divina, que se entregan a la voluntad divina y dependen de lo que el cielo, o sea, de lo que Dios diga, de lo que Dios provea, de lo que Dios añada. Entonces la palabra pobre aquí se está refiriendo a una persona que depende de la guianza del Espíritu Santo de Dios, depende de donde lo quiera guiar el Espíritu Santo de Dios. A veces el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo, amado hermano, que estamos caminando mal, que estamos cometiendo un error, y nosotros no queremos hacer caso al Espíritu Santo de Dios. Entonces, bien claro dice el versículo, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, y la tercera frase que vimos, manso, pobre y sumiso, ¿verdad? Es otra, ¿verdad? Sumiso es una persona, amado hermano, obediente, una persona dócil, una persona que no reniega, una persona que no murmura, una persona que no anda en disensiones. Una persona así sumisa es descrito por medio del libro del salmista. Si usted se va conmigo al libro del salmista, capítulo 138, Salmo 138, en su versículo 6 dice la bendita y santa palabra de Dios: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amado hermano, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es amoroso, pero también Él quiere que usted y yo seamos personas humildes, o sea, personas mansas, pobres y sumisas. Eso es ser humilde. Dios quiere que usted y yo seamos humildes. Por eso el apóstol Santiago está haciendo énfasis en el versículo 6, pero él dice mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, tenemos, amados hermanos, que estar conscientes que a Dios no se le escapa nada, ni un pensamiento, ni una palabra, ni una tilde, ni una jota, nada se le escapa a Dios, y Él lo conoce todo. Entonces nosotros debemos de ser humildes delante de Dios. Así es, el versículo 6 nos dice bien claro que hay que ser humildes. En el versículo 7, mi amado hermano, podemos ver que el Señor nos habla de la siguiente manera. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios, a través de los primeros 6 versículos, nos ha venido describiendo los errores que estamos cometiendo al tener iras, contiendas y disensiones entre nosotros. Pero así como nos ha venido describiendo eso, también viene el Señor y nos da, amados hermanos, en el versículo 7 nos dice bien claro: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Cuando Él dice someteos pues a Dios, Él nos está dando, amados hermanos, la clave del éxito. Nos está dando la llave para salir adelante, la llave para salir en victoria. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 Dios nos está diciendo someteos pues a Dios. Cuando usted y yo, mi amado hermano, mi amado amigo, nos sometemos al mandamiento divino, nos sometemos a la bendita, santa y poderosa palabra de Dios, nos sometemos a la corrección de nuestros líderes, de nuestros pastores, de las cabezas de la iglesia, de nuestros padres de familia, de nuestras madres y a veces de nuestros esposos o esposas, porque Dios usa a muchas personas para corregir nuestros errores. Entonces, cuando Dios utiliza a alguien para corregirnos a nosotros, nosotros estamos llamados a humillarnos, como dice anteriormente el versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usted y yo aceptamos la corrección, cuando usted y yo aceptamos la exhortación, aceptamos aquella ayuda espiritual de parte de un hermano, de parte de nuestro pastor, de parte de nuestro líder espiritual, de parte aún de los impíos, porque mire, hermano, Dios usa a veces hasta las personas que no se congregan, hasta las personas impías, Dios usa a veces para corregir los errores que nosotros estamos cometiendo. Por eso dice el Señor, allí dándonos la clave del éxito, dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, Dios nos está diciendo que si usted y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios y resistimos al enemigo, no va a haber necesidad de que usted lo reprenda, no va a haber necesidad de que usted lo eche fuera. Él solito se va a ir yendo. Aquí dice, huirá de vosotros. ¿Pero por qué? Porque dentro de nosotros va a estar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque dentro de usted y de mí está el sello del Espíritu Santo, porque dentro de usted y de mí está el respaldo de la tripersonalidad divina. Y aunque el diablo quiera derribarnos y aunque el diablo quiera destruirnos, no va a poder. ¿Por qué? Porque hay un poder grande, maravilloso, porque el gran yo soy, el Rey de Reyes y Señor de Señores, peleará por usted y por mí y hará que Satanás huya siempre y cuando usted y yo nos sometamos a Dios. Para someterse a Dios, como le digo, es menester obedecer a nuestros líderes espirituales, es menester obedecer el santo y bendito mandato de Dios. Versículo 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nos está diciendo bien claro que si usted y yo, mi amado hermano, nos acercamos a Dios, Dios estará dentro de nosotros, estará con nosotros, irá con nosotros, se moverá en nosotros y nos usará como instrumentos de bendición para honra y gloria de su nombre. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero también dice la parte B del versículo 8, capítulo 4 del apóstol Santiago, dice bien claro aquí, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, Dios nos está exhortando al arrepentimiento, Dios nos está exhortando al convertimiento. O sea, dejemos de practicar las obras de malignidad, dejemos de practicar las cosas que a Dios ya no le agradan y busquemos su rostro y busquémosle de corazón. Purifiquemos nuestros corazones a través de la humillación, a través de la sumisión, a través de la búsqueda, de la lectura del santo y bendito evangelio de Dios, a través de la oración directa, cara a cara con Cristo Jesús. Entonces debemos de acercarnos a Dios, debemos de buscar a Dios y el diablo se apartará de nosotros. Debemos de buscar a Dios y Dios morará en nosotros y en nuestros corazones. Allí estará la presencia de Dios. Dios nos aconseja en el versículo 9 de la misma epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 9, dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿De qué estamos hablando? De que Dios quiere que nos humillemos, Dios quiere que usted y yo le busquemos honesta y sinceramente. Y cuando le busquemos honesta y sinceramente,
sinceramente, con lloro, con lamento, con vigilia, con ayuno, con sinceridad y con honestidad, entonces dice aquí que se convertirá nuestro lloro en gozo. Oiga, en gozo. Gloria a Dios, porque Dios hará cosas grandes con todos aquellos que nos humillemos, con todos aquellos que le entreguemos nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¡Qué lindo! Dios espera de nosotros que nos humillemos, que ya no sigamos en amistad con el mundo y con los deleites del mundo, que ya no tengamos disensiones, envidias, iras, contiendas entre nosotros, el cuerpo de Cristo. Amado hermano, la palabra de Dios en este hermoso día ha venido a mi vida y a la suya para enseñarnos que aún hay muchas cosas que resolver, que aún hay muchas situaciones que Dios quiere que purifiquemos en nuestro ser. Yo le invito en esta hora que reflexione, que analice cuáles son sus faltas, cuáles son sus errores, porque yo estoy analizando también los míos. Y también le invito que en esta hermosa hora los pongamos en las manos de Dios para que Dios nos bendiga. Amigo, amado y querido que estás en sintonía de nosotros, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de pecados de todo ser humano. Ay de aquel que le rechace, porque será condenado, pero el que le reciba, recibirá bendición, salvación y vida eterna. Yo te invito hoy que reflexiones que las cosas que estás haciendo no son correctas delante de Dios, pues es el momento de orar, pedirle perdón, reconciliarnos con Él y entregarle nuestra alma, nuestra mente y corazón para la gloria de su nombre. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora porque nos permitiste predicar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque has visto nuestro esfuerzo, has visto nuestro sacrificio, has visto nuestra búsqueda en oración, en la lectura de la palabra, en las alabanzas, en todas las cosas que hacemos para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, por favor, perdónanos, límpianos, purifícanos y ayúdanos, Señor, a desechar todo lo que destruya la paz entre nosotros los hermanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.